El viento aullaba como una bestia antigua, desgarrando la piel del valle y enterrando los caminos bajo un manto de hielo implacable. Nadie debería estar afuera en una noche así. Nadie, excepto ella. Descalza, con los pies enrojecidos y casi insensibles, avanzaba paso a paso sobre la nieve endurecida. Cada huella que dejaba atrás era rápidamente borrada por la ventisca, como si el mundo se negara a recordar su lucha. Apretaba contra su pecho un viejo balde de metal, vacío aún, pero cargado de esperanza. Porque en aquella cabaña rota, al borde del bosque, dos pequeños la esperaban con los labios resecos y la mirada cansada. Se llamaba Lucía, y aunque el invierno parecía decidido a quebrarla, había algo en su mirada que ni el frío ni la miseria podían apagar. El pozo estaba lejos. Demasiado lejos para alguien sin botas, sin abrigo digno, sin más protección que una falda gastada y un chal raído que apenas detenía el viento. Pero regresar con las manos vacías no era una opción. No cuando sus hermanos dependían de ella. No cuando el hambre ya había comenzado a robarles la risa. El hielo crujía bajo sus pies. A cada paso, el dolor era un recordatorio de su realidad, pero también de su propósito. Recordaba la voz de su madre, suave pero firme. El amor verdadero no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a soportar. Y Lucía estaba dispuesta a soportarlo todo. Cuando finalmente llegó al pozo, sus manos temblaban tanto que apenas pudo atar la cuerda al balde. El metal estaba tan frío que quemaba. Tiró con fuerza, ignorando el dolor que subía por sus brazos. Una vez, dos veces, hasta que el sonido del agua llenando el recipiente rompió el silencio mortal de la tormenta. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Pero entonces, un ruido la hizo girar. El crujido de nieve bajo botas pesadas. Lucía se quedó inmóvil, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. No era común encontrar a alguien en medio de una tormenta así. Y menos aún, a un hombre montado en un caballo negro, tan imponente que parecía surgir de la misma noche. El desconocido la observaba en silencio. Su abrigo grueso lo protegía del frío, su sombrero ocultaba parte de su rostro, pero sus ojos eran intensos, calculadores. ¿Qué haces aquí, niña? Su voz era grave, casi tan fría como el viento. Lucía tragó saliva. No era una niña, pero en comparación con aquel hombre, se sentía diminuta. Necesito agua, respondió, apretando el balde. Mi familia me espera. El hombre miró sus pies descalzos. Luego el balde. Luego la tormenta. Algo en su expresión cambió. Vas a morir si te quedas aquí mucho más tiempo. Lucía negó con la cabeza, con una determinación que sorprendió incluso al propio extraño. Morirán ellos si no regreso. El silencio se volvió más pesado que la nieve que caía. El hombre descendió del caballo con un movimiento firme. Sus botas se hundieron en la nieve mientras se acercaba. Lucía retrocedió un paso, pero no soltó el balde. Dame eso, dijo él, extendiendo la mano. No, respondió ella con una firmeza inesperada. Es mío. Por un instante, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro del hombre. No de burla, sino de respeto. No te lo voy a quitar, dijo más suavemente. Voy a ayudarte. Sin esperar respuesta, tomó la cuerda y terminó de sacar el balde lleno de agua. Luego, con cuidado, lo colocó en las manos de Lucía. ¿Dónde vives? Ella dudó. No confiaba en extraños. La vida le había enseñado eso demasiado bien. Pero también sabía que no podía cargar aquel balde sola hasta casa. No en ese estado. Señaló hacia el bosque. Allí, detrás de los pinos grandes. El hombre asintió. Sube. Lucía frunció el ceño. No puedo dejar el balde. No tienes que hacerlo. Con una facilidad sorprendente, el hombre aseguró el balde al costado de la silla. Luego le ofreció su mano. Lucía lo miró por un largo momento. El viento seguía golpeando su rostro, la nieve se acumulaba en su cabello oscuro. Tenía miedo, pero también estaba agotada. Finalmente, aceptó. El calor del caballo fue casi un shock para su cuerpo congelado. El hombre montó detrás de ella, sujetando las riendas con firmeza. Agárrate, murmuró. Y entonces, comenzaron a moverse. El viaje de regreso fue un borrón de viento y sombras. Lucía apenas podía mantener los ojos abiertos,
pero se aferraba a la crin del caballo con todas sus fuerzas. El balde golpeaba suavemente contra el costado, como un recordatorio constante de su misión. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, la puerta se abrió antes de que pudieran llamar. 2 pequeños salieron corriendo. Lucía. Sus voces estaban llenas de alivio y de miedo. Lucía descendió torpemente, apenas sintiendo sus piernas. El hombre bajó después, tomando el balde y entregándoselo. Aquí está, dijo simplemente. Los niños lo miraron con desconfianza, pero no dijeron nada. Estaban demasiado ocupados abrazando a su hermana. El hombre observó la escena en silencio. La cabaña estaba en ruinas. El techo apenas resistía, las paredes dejaban pasar el viento, y dentro, no había más que un fuego débil y una mesa vacía. Sus ojos se endurecieron. ¿Viven así?, preguntó. Lucía levantó la mirada. Vivimos, respondió. Eso es suficiente. El hombre la estudió por un largo momento. Y en ese instante, algo cambió. Algo profundo. Irreversible. No, dijo finalmente. No lo es. Lucía no entendió lo que esas palabras significaban. No todavía. Pero esa noche, mientras el viento seguía rugiendo afuera, el destino ya había comenzado a moverse en silencio, como la nieve que cubre todo sin pedir permiso. Y el hombre que había aparecido en la tormenta, no era un simple viajero perdido. Era dueño de tierras que se extendían más allá de lo que Lucía podía imaginar. Un ranchero. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a ofrecer ayuda. Y sin embargo, algo en aquella joven descalza había atravesado todas sus defensas. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a romper el gris del cielo, volvió. Pero no venía solo. El crujido de la nieve anunció su llegada antes de que alguien tocara la puerta. Lucía, que apenas había dormido, se incorporó de inmediato. Sus hermanos seguían acurrucados junto al fuego casi extinguido, sus respiraciones suaves contrastando con la tensión que llenaba el aire. Cuando abrió la puerta, el frío volvió a entrar como un enemigo conocido, pero esta vez no venía solo. El ranchero estaba allí, erguido como la noche anterior, pero a su lado había 2 hombres más, cubiertos con gruesos abrigos, y detrás de ellos, un pequeño carro cargado con sacos, mantas y algo más que Lucía no pudo distinguir de inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. «¿Nos dejas pasar?», dijo él, no como una orden brusca, sino como una certeza tranquila. Lucía dudó apenas un segundo, luego se apartó. El calor miserable del interior no mejoró mucho con su entrada, pero la presencia de aquellos hombres transformó el espacio. No eran intrusos comunes. Se movían con propósito, con una eficiencia que no pertenecía a ese lugar olvidado por el mundo. Uno de ellos dejó un saco sobre la mesa. Otro comenzó a revisar el techo, observando las grietas por donde se filtraba el viento. Lucía cruzó los brazos, manteniéndose firme. «¿Qué es esto?». El ranchero la miró directamente. Lo que debió haber llegado hace mucho tiempo. Ella frunció el ceño. «No pedí nada». «No», respondió él con calma. «Pero lo necesitabas». El silencio cayó entre ellos como una verdad incómoda. Uno de los hombres abrió el saco. Dentro había pan. Pan fresco. Lucía sintió como su estómago reaccionaba al instante, pero no se movió. Sus hermanos, en cambio, se acercaron lentamente, como si temieran que aquello fuera un sueño que podía desaparecer. «Coman», dijo el ranchero, sin apartar la vista de Lucía. Ella negó con la cabeza. «Primero dígame por qué». Él exhaló lentamente, como si no estuviera acostumbrado a dar explicaciones. «Anoche vi algo que no pude ignorar». «¿Qué cosa?». «A alguien que estaba dispuesto a morir por su familia, sin pensarlo 2 veces». Lucía sostuvo su mirada. Había desconfianza, pero también algo más profundo, orgullo. «Eso no es especial», dijo. «Es lo que cualquiera haría». El ranchero negó apenas. «No. Es lo que muy pocos hacen». Uno de los hombres interrumpió. «Señor, el techo no resistirá otra tormenta». El ranchero asintió sin mirar. «Arréglalo». Lucía dio un paso adelante. «No». Los 3 hombres se detuvieron. «No necesitamos caridad», continuó ella, su voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. «Hemos sobrevivido hasta ahora.
Sobrevivir no es vivir, replicó él. Es suficiente. No para mí. Esa respuesta la descolocó. ¿Y por qué debería importarle lo que es suficiente para usted? El ranchero dio un paso más cerca. No había dureza en su expresión, pero sí una determinación inquebrantable. Porque desde este momento, ya no están solos. Lucía sintió que esas palabras golpeaban algo profundo dentro de ella. Algo que había mantenido enterrado durante mucho tiempo. No puede simplemente aparecer y decidir eso. Ya lo hice. El silencio volvió, más pesado que antes. Detrás de ella, uno de los niños mordió el pan con desesperación contenida. El sonido fue pequeño, pero suficiente para quebrar la tensión. Lucía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, algo había cambiado. No era rendición, pero tampoco era rechazo. Si acepta ayudar, dijo finalmente, no será como benefactor. El ranchero arqueó una ceja. Explícate. Trabajaremos por ello. Los hombres intercambiaron miradas. Aquello no era lo que esperaban. Pero el ranchero sonrió levemente. ¿Trabajar? Repitió. Sí. No queremos deberle nada a nadie. Él la observó como si estuviera viendo algo raro y valioso. Tienes carácter. Tengo dignidad. Esa respuesta lo dejó en silencio por un momento. Luego asintió. Bien. Entonces trabajarás. Lucía no esperaba que aceptara tan rápido. ¿En qué? En el rancho. Sus ojos se abrieron apenas. Yo. Y tus hermanos, cuando sean lo suficientemente fuertes. Lucía miró a los pequeños, luego la cabaña, luego al hombre frente a ella. Eso está lejos. No más lejos que el pozo al que fuiste anoche, descalza. El recuerdo la atravesó. No tengo nada que llevar. Tendrás todo lo necesario. No confío en usted. No te lo estoy pidiendo. Esa respuesta fue diferente. Honesta. Lucía bajó la mirada por primera vez. El viento sopló con menos fuerza afuera. Como si la tormenta estuviera cediendo, dando paso a algo nuevo. ¿Cuándo? Preguntó en voz baja. Hoy. Levantó la cabeza de inmediato. Hoy. Antes de que cambies de opinión. Lucía casi sonrió. No cambio de opinión fácilmente. Lo sé. Uno de los hombres intervino. Señor, el carro está listo. El ranchero asintió. Luego extendió su mano hacia Lucía. No era una orden esta vez. Era una invitación. Lucía la miró durante varios segundos. Su mente corría, llena de dudas, miedos, recuerdos. Todo lo que había construido, por pequeño que fuera, estaba allí. Pero también estaba el futuro. Uno desconocido. Incierto. Y, por primera vez en mucho tiempo, posible. Tomó la mano. El contacto fue firme. Real. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algo más que un acuerdo se selló entre ellos. Algo que el tiempo apenas comenzaba a revelar. Mientras los hombres cargaban las pocas pertenencias de la cabaña, Lucía se giró una última vez hacia aquel lugar que había sido su mundo. No había lágrimas. Solo una respiración profunda. Luego subió al carro con sus hermanos. El ranchero montó su caballo. Y sin mirar atrás, comenzaron el viaje. El camino hacia el rancho era largo, y el silencio entre ellos estaba lleno de pensamientos no dichos. Lucía observaba el paisaje, ahora cubierto por una calma engañosa después de la tormenta. Pero dentro de ella, otra tormenta comenzaba. Porque no entendía por qué aquel hombre había decidido cambiar su destino. Y algo en su instinto le decía que esa no era toda la verdad. Que había algo más. Algo que él aún no había revelado. Y que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El rancho apareció entre la niebla de la mañana como una promesa imposible. No era solo grande, era otro mundo. Cercas firmes, caballos fuertes, hombres trabajando con propósito, y un calor invisible que no venía del fuego, sino de la vida misma. Lucía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que sus pasos no eran una lucha, sino el inicio de algo. Los primeros días fueron duros. No por el trabajo, porque eso nunca le había asustado, sino por la sensación de no pertenecer. Cada mirada curiosa, cada susurro lejano,
Cada gesto contenido le recordaba que era una extraña en un lugar que parecía demasiado perfecto para alguien como ella. Pero Lucía no era alguien que se quebrara fácilmente. Trabajó desde el amanecer hasta que el sol desaparecía. Aprendió rápido. Más rápido de lo que cualquiera esperaba. Sus manos, antes heridas por el frío, se volvieron fuertes. Su espalda, que había cargado más de lo que le correspondía, ahora sostenía su orgullo con firmeza. Y sus hermanos volvieron a sonreír. Eso era todo lo que importaba. El ranchero la observaba en silencio. Siempre desde la distancia, siempre con esa mirada profunda que parecía ver más de lo que mostraba. No interfería. No daba órdenes directas sobre ella. Solo estaba. Hasta el día en que todo cambió. El cielo se oscureció antes de tiempo. No era una tormenta como la anterior. Era peor. Un viento violento comenzó a sacudir las estructuras, los caballos se inquietaron, y uno de los trabajadores gritó desde los corrales. La cerca del lado este se ha roto. Los animales empezaron a dispersarse. El caos se extendió en segundos. Cierren las puertas. Ordenó alguien. Pero no era suficiente. Lucía no lo pensó. Corrió. El barro, la lluvia, el viento, nada la detuvo. Vio a un caballo joven atrapado entre los restos de la cerca, luchando desesperadamente. Sus ojos estaban llenos de miedo. Como los de sus hermanos aquella noche. Se acercó sin dudar. El animal se agitó, pero ella habló en voz baja, firme, como si pudiera entenderla. Tranquilo, no estás solo. Sus manos trabajaron rápido, ignorando el peligro. La madera astillada cortó su piel, el viento casi la derribó, pero no se detuvo. Y entonces, el caballo se calmó. Como si hubiera reconocido algo en ella. Cuando finalmente lo liberó, el animal no huyó. Se quedó. Quieto. Mirándola. Detrás de ella, el ranchero había llegado. Había visto todo. La lluvia caía sobre ambos, pero ninguno se movía. Podrías haberte lastimado, dijo él, su voz más grave que nunca. Lucía respiraba con dificultad. Lo sé. Podrías haber muerto. Ella lo miró directamente. También lo sabía. El silencio entre ellos fue diferente esta vez. Más profundo. Más real. El ranchero dio un paso adelante. ¿Por qué lo hiciste? Lucía no dudó. Porque nadie vino por mí cuando yo lo necesitaba. Esas palabras no fueron solo una respuesta. Fueron una herida abierta. El viento pareció detenerse por un instante. Y algo en el rostro del ranchero se rompió. Por primera vez, no parecía un hombre fuerte. Ni dueño de tierras. Ni alguien acostumbrado a controlar todo. Parecía humano. Eso no es cierto, dijo en voz baja. Lucía frunció el ceño. Lo es. Él negó lentamente. Alguien intentó hacerlo. El corazón de Lucía se tensó. ¿Qué quiere decir? El ranchero la miró como si ese momento hubiera llegado mucho antes de lo que esperaba, pero ya no podía evitarlo. Tu madre. El mundo se detuvo. Mi madre murió. Sí. Pero antes de eso, vino a verme. Lucía sintió que el aire desaparecía. No. Trabajaba en estas tierras, continuó él. Era fuerte. Igual que tú. Y una noche, me pidió ayuda. Cada palabra caía como un eco en su alma. Dijo que si algo le pasaba, cuidara de sus hijos. Las lágrimas aparecieron sin permiso. ¿Y usted? El silencio respondió antes que él. No lo hice, admitió finalmente. El peso de esa confesión era insoportable. Pensé que tendría tiempo. Que las cosas no llegarían tan lejos. Me equivoqué. Lucía dio un paso atrás. Todo encajaba, y al mismo tiempo, todo dolía más. Entonces, esto no es bondad. Él no se defendió. Es una deuda. Ella negó, con el corazón rompiéndose. No quiero ser una deuda. No lo eres. Entonces, ¿qué soy? El ranchero se acercó un último paso. Sus ojos ya no eran fríos. Eran sinceros. Eres la oportunidad que no tuve, de hacer lo correcto. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Porque en ese instante, Lucía entendió algo que había evitado durante mucho tiempo.
El dolor no desaparece, pero puede transformarse. Miró sus manos, aún marcadas por la vida. Luego a sus hermanos, a salvo. Luego al rancho, lleno de vida. Y finalmente, a él. No puede cambiar el pasado, dijo con suavidad. Lo sé. Pero puede decidir lo que hace ahora. El ranchero asintió. Por eso estás aquí. Lucía respiró profundo. Y por primera vez, no sintió frío. No sintió miedo. Solo, paz. Se acercó lentamente y, con una firmeza tranquila, extendió su mano. Pero esta vez, no era por necesidad. Era por elección. El ranchero la tomó. Y en ese gesto simple, silencioso, algo se cerró. Y algo nuevo comenzó. El viento se calmó. Los caballos regresaron. La tormenta pasó. Pero la verdadera historia, apenas estaba comenzando.